Dice la Escritura que para Dios nosotros somos linaje escogido. Linaje escogido. Linaje escogido. Dios me escogió. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios así nos ve. ¿Usted se lo cree? Usted realmente se mira en el espejo y dice: yo soy linaje escogido. En esto imperfecto que está delante de mí, Dios vio perfección. En esto insuficiente que hay en mí, porque las muchachas se van en el espejo y ay, como que se tiene la nariz de la fulana, y ya todas las semanas están amargadas porque no tienen la nariz de la fulana. Ah, pues así, con esa nariz que no es de la fulana, Dios así dijo: eres perfecta para mí. Los varones nos miramos en el espejo y miramos nuestra economía y decimos: tanto trabajar para nada. Ah, pues así el Señor dice: yo en ti veo valor. Para mí eres un rey, para mí eres un príncipe, para mí eres el heredero de todo lo que tengo que dar. La pregunta es: ¿nosotros creemos lo que Dios dice de nosotros? ¿O creemos más lo que nuestro alrededor dice de nosotros? Esa es la pregunta que nos tenemos que contestar hoy. ¿Quién soy yo ante Dios? Y si yo me miro como Dios me mira a mí. O yo quiero que alguien me mire como yo quiero que me vea. ¿Comenzamos o no comenzamos, hermano? ¿Le damos? Vamos a darle. Entonces, hoy te quiero hablar de David. El rey David fue un joven que fue escogido por Dios. Dios lo escogió. Dios vio en algo que nadie miraba. Pero el haber sido escogido por Dios no quiere decir que David no haya sufrido rechazo. Y todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido ese trato de rechazo por alguien o por alguienes. Hemos pasado por ese sentimiento de que no somos suficientes, de que nos excluyen, de que no somos las personas adecuadas, de que no nos toman en cuenta, de que no me escuchan, de que a nadie le importa. Todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por eso. ¿Sabes cuál es la pequeña gran diferencia entre qué tanto te afecta o no? La importancia que tú le des. Porque yo te aseguro que si una persona a la que tú ni conoces, que en tu vida has visto, llega y te insulta, tú vas a decir: ¿y este quién es? Y no les vas a prestar importancia, te vas a decir: viene drogado, viene borracho este, ¿de dónde salió? Y no le vas a prestar importancia, te vas a ir de ahí. Pero si ese mismo insulto, ofensa, lo hace alguien a quien tú consideras valioso o importante, te va a doler porque te va a doler. Ahí sí la cosa va a cambiar, porque te lo dijo alguien a quien tú le das parte de una credibilidad. Alguien al que tú depositas ese corazón en sus manos. Y esa persona con sus palabras o lo afirma o lo desbarata. ¿Estamos aquí, hermanos, todavía? Muy bien. Entonces, cuando pasamos por ese sentimiento de rechazo, nuestro cerebro activa partes y funciones que se activan cuando usted siente un dolor físico también. O sea que el dolor del corazón existe, sí. El dolor del alma existe, sí. Sí existe, es real, y a veces duele más. Dicen por ahí que un golpe como ese se te pasa, pero una palabra queda marcada, o una acción, esa queda marcada en el alma de la persona. Y cuando pasamos por eso, ¿qué sentimos? Tristeza. Sentimos un dolor emocional que sí existe. Nos volvemos personas inseguras. Nos volvemos personas con una baja estima. Sufrimos de ansiedad, miedo, sobrepensar las cosas, vergüenza, humillación, ira o frustración. Todo eso puede provocar rechazo a nosotros. Por eso hay gente a la que tú no le puedes llamar la atención. Hay gente a la que tú no le puedes decir nada porque ya están a la defensiva. Hay gente que interpreta las cosas de una manera muy diferente a las que tú se las quisiste decir porque ya están a la defensiva. ¿Por qué? Porque ahí hay un dolor, hay una herida ahí. Y eso viene solamente a remover la herida, y como esa persona está acostumbrada a estar siempre en estado de alerta porque toda la vida ha sido rechazada, no puede recibir amor, no puede recibir cariño, no puede recibir un abrazo. Y decimos: es que en mi casa nadie me enseñó a ser así. Lo sé, pero ¿por qué no simplemente abres el corazón para que el Señor lo sane? Y vamos a ver esas claves que Dios nos quiere dar a través de esto me llamó David. Entonces David, hermanos, su historia empieza ahí, cuando Dios lo escoge. Un día Saúl, que era el rey, fue reprobado por Dios. Y el Señor le dice al profeta Samuel: Samuel, mira, yo ya rechacé a Saúl, yo ya lo deseché. Él ya no es mi rey, él ya no es parte de mis planes.
necesito que vayas a la casa de un hombre llamado Isaí, en otras versiones aparece como Yesé, llamado Isaí, y me escojas a uno de sus hijos, porque de ahí me unjas a uno de sus hijos porque yo escogí un rey de ahí. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículos del 10 al 12. 1 Samuel, capítulo 16, versículos del 10 al 12. Dice la escritura, ahí, aquí está, de la siguiente manera: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Digan amén las hermanitas. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. O sea, cuando mandan llamar el rey, vemos que David era el menor de sus hermanos. No era militar como ellos, sus hermanos eran militares. Ahorita en la escritura vamos a ver. No era un alto, fornido y fuerte, era un chamaquito. Pero cuando se presenta el profeta en la casa de Isaí y le dice: quiero ungir uno de tus hijos, dice la escritura que pasa primero y dice el profeta: este es. Y el Señor dice: no, espérate, porque yo no miro lo que está delante de tus ojos. Jehová mira lo que está en el corazón. Entonces David tal vez era el menos probable de sus hermanos para ocupar el lugar de un rey. ¿Por qué? Porque para ser rey se necesitaba saber pelear, se necesitaba ser un caudillo, un militar, alguien que supiera de estrategia militar. Y David, ¿qué era lo que hacía? Cuidaba ovejas, porque era el menor de sus hermanos. Y se cree que David era hijo de un matrimonio externo al de su padre original, porque David dijo: en pecado he sido concebido. No hay una afirmación bíblica categórica, pero al menos eso es lo que se cree. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? Como Dios le dijo al profeta, y no hay un secreto detrás de esto: el Señor no quería un militar, el Señor no quería un hombre alto, fuerte, que cumpliera expectativas humanas, porque el pueblo eso era lo que había hecho. Si usted va a la Biblia y mira el momento en que el pueblo dice: queremos a un rey, lo hicieron porque Samuel ya era muy viejo. Samuel tenía 2 hijos, él los delegó para gobernar al pueblo y ellos traicionaron a Samuel. Las enseñanzas de Samuel, dice la Biblia, que hicieron corruptos y permitieron el pecado entre el pueblo. Entonces se levanta el pueblo y van con Samuel y le dicen: hey, tus hijos son corruptos, tus hijos no son como tú, ponnos un rey como todas las naciones. Y Samuel dijo: ok, a ver, vamos a consultar con el Señor, a ver qué dice el Señor. Y va Samuel, ora y dice el Señor: dale su rey, pero adviérteles, este rey les va a quitar todo. Gloria a Dios, aleluya. Adviérteles, este rey no va a ser conforme a mi corazón. Este rey va a agarrar a sus hijos y los va a mandar a pelear por él. Este rey va a quitarle sus tierras para pagarle a sus caudillos. Este rey le va a quitar el diezmo de todo y se lo va a dar a la gente que le sirve. ¿Quieren ese rey? Y el pueblo dijo: sí, queremos ese rey. O sea, sobre aviso no hay engaño. Porque cuando los mandan llamar, aparece Saúl y dice la escritura que le sacan una cabeza al más alto antes que él. Era un hombre alto, fuerte, bien parecido. ¿Y sabes qué también hacía Saúl? Profetizaba. Hablaba en lenguas. Tenía apariencia de piedad y el pueblo lo escogió. Pero no era lo que Dios había preparado para el pueblo. Y llegó el tiempo, se cumplió. Saúl falló, Saúl fue desechado. Entonces el Señor dice: yo no quiero apariencias. Yo no busco buenos cristianos que aparentemente sean buenos cristianos. Yo busco gente con un corazón sincero. Porque en el momento en que el Señor volteó a ver a David, el Señor sabía que David iba a fallar, sabía que David iba a mandar matar, sabía que David iba a volverse flojo, sabía que David iba a adulterar, sabía que David iba a mentir. Mas sin embargo el Señor dijo: la diferencia es que él va a reconocer sus errores y va a poder ser restaurado en niño. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios quiere? No quiere esa apariencia dura de religiosidad que hasta me hace sentir que no puedo recibir el amor del Señor. Esa apariencia dura de religiosidad que vivo un cristianismo por fuera bien, pero por dentro estoy hecho pedazos.
pero así voy a la iglesia porque tengo que guardar las apariencias. Tengo que guardar la imagen que yo tengo. Y eso solamente genera más heridas y provoca un más rechazo en nosotros. Entonces, Dios eso fue lo que vio en David. Y aquí empieza el suplicio de David. Primero David, voy a tratar de irme muy breve para aterrizar donde quiero aterrizar. Primeramente David tuvo que sufrir el rechazo de sus propios hermanos. ¿A cuántos de nosotros, los más cercanos a nosotros, los que comparten nuestra sangre, son los que nos han dado la patada por la espalda? Es muy común, ¿va que sí? Sus hermanos, en lugar de ver en él lo que debían de ver, vieron otra cosa. Pero aquí te voy a explicar, si tú has pasado por esto, qué es lo que hay detrás de todo eso. Porque obviamente el rechazo llega y nos lastima, pero la persona que te rechaza, ¿sabes por qué lo hace? Porque él está más lastimado también, porque está más amargado, porque está más frustrado. Recuerda que la palabra dice que cada quien da lo que tiene en el corazón. Entonces cada quien actúa por lo que cada quien es, y quieren reflejar en ti eso que ellos sienten. Entonces mira, dice la palabra en 1 Samuel 17 del 28 al 30 de la siguiente manera: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. O sea, llega un momento en que le dice a papá David: necesito que lleves esta comida a tus hermanos, esta comida a los que dirigen la guarnición, y ve y dime cómo están tus hermanos, dame noticias de ellos. Y llega David, pregunta por sus hermanos, le dicen: ¿está bien? ¿Están también tus hermanos? Porque ni siquiera había batalla. ¿Por qué? Porque había un filisteo que se levantaba llamado Goliat y retaba al pueblo. Y David empezó a apuntar y decir: ¿qué le va a dar el rey a aquel que venza al filisteo? Y todo le dijo lo mismo: casa, comida, carro y mujer. Le va a dar a su hija por esposa, le va a dar un lugar en el palacio y le va a dar todas las riquezas que él quiera. Y todos le preguntaban lo mismo y todos hacían la misma respuesta. Hasta que llegue el hermano de David y dice: yo conozco quién eres tú, eres un soberbio. Fíjate la mentalidad. David, ¿por qué estaba ahí? Porque su papá lo mandó. Por esa razón estaba ahí David. Y sus hermanos, ¿qué dijeron? Viniste a ver la batalla para ver cómo somos derrotados. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque esa persona está hablando desde sus propios conflictos internos. Porque sabía y estuvo presente cuando su hermano fue ungido rey. Y él sabía perfectamente que si Dios lo llamó a ser rey, un día iba a estar sentado en el trono. Y él sabía perfectamente que si este chamaquito se enfrentaba con Goliat, lo iba a vencer, porque Dios ya le había la victoria en sus manos. Porque David no iba a morir por la mano de Goliat, porque Dios ya había dicho que primero tenía que ser rey. Entonces va a haber gente, a veces los más cercanos a ti, que cuando vean la grandeza que Dios ha puesto en ti, lo que van a querer hacer es hacerte sentir menos. No es que seas escogido, es que eres un soberbio, es que eres un arrogante, es que tu corazón está dañado, es que tu corazón es enfermo, es que tu corazón está mal. ¿Y qué hizo David? Se sentó a llorar porque su hermano no creyó en él. David siguió preguntando. David siguió viendo qué iba a pasar con aquel que vencía al gigante. Porque David decía: ¿quién es este hombre para enfrentar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este hombre para pararse y venir aquí a retarnos cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado? Y si Él con nosotros, entonces ¿quién en contra de nosotros? Por algo Dios había escogido a David. Por algo Dios había puesto su mirada en él. Había algo en David que no había en el resto. Que ese chamaco, sin ser un militar, fue y peleó contra Goliat. Porque la escritura dice que se paró y dijo: a ver, yo voy a pelear, yo voy a vencer y yo voy a traer la cabeza de Goliat para acá. Y así fue. Entonces, cuando alguien te rechaza, tu actitud va a determinar qué tanto daño te va a hacer. Cuando alguien no te da el valor que tú estás esperando, no lo está haciendo por ti, porque tú no valgas, lo hace porque esa persona se siente menos y quiere pasarte a ti el problema.
Y esa arma el enemigo la usa para alejarte de sus propósitos, para alejarte del plan que Dios trazó para ti. ¿Qué hubiera hecho David? Me voy a ganar con mi papá ahora. No, él se quedó allí. David decía, pues yo voy a ser el rey. En el fondo de su corazón dice así la palabra. Yo voy a ser el rey. ¿Quién es este para con nosotros? Si el Señor puso aquí, la victoria es nuestra. Y para no hacerte el cuento largo, dice la Escritura que David venció a Goliat, le arrancó la cabeza y se le llevó a Saúl. ¿Hizo caso a lo que su hermano dijo? No, no hizo caso a lo que su hermano dijo. Después Saúl le dice a David, David, pues aquí está mi hija. David no acepta. Pero ahora ofreció una, la mayor. Dijo no, se casa con otro más. Y le empiezan a decir a Saúl, Saúl, casa a David con una de tus hijas. Ahorita vamos a ver por qué. Y es cuando casa a David con Mical. Pero David le decía, rey, ¿quién soy yo para ser tu yerno? ¿Quién soy yo para pertenecer a tu familia? ¿Quién soy yo para emparentar contigo? Yo no soy nadie. ¿Por qué voy a casarme yo con una de tus hijas? O sea, David no quería la recompensa que se les había prometido. David solamente quería cumplir el mandato de Dios sobre su vida. Entonces, David tuvo que enfrentar un segundo rechazo, que fue el rechazo del rey Saúl. Si nosotros vamos a las Escrituras, regresamos un poquito y en 1 Samuel 16:21, la palabra dice, léalo, apúntalo y léalo en su casa. La palabra dice que Saúl empezaba a ser atormentado. Y le dicen a Saúl, trae a alguien que toque el arpa para que tú te apacigues, para que tú te calmes. Y un sirviente le dice, yo conozco un hijo de Isaí, que es pastor de ovejas, que toque el arpa. Y ese niño era David. Ese hijo de Isaí era David. Llevan a David ante Saúl. David empieza a tocar el arpa. Efectivamente el espíritu que le atormentaba se iba cuando David tocaba el arpa. Y dice la Escritura que Saúl amaba a David. Ahí en 1 Samuel capítulo 16 versículo 21, si ya lo leíste, vas a ver que es verdad. Si no, googlealo en tu casa. Ahí apúntalo por ahí. Dice la Escritura que Saúl amaba a David. Había un cariño entre ellos, había un aprecio entre ellos. Pero ¿qué pasó? Vino la victoria de David. Vino el triunfo de David sobre Goliat. Y el pueblo empezó a cantar y se presentan delante de Saúl para festejar la victoria sobre los filisteos. Y el pueblo cantaba y decía, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y dice la Escritura que Saúl se enojó y dijo, a él le dan 1000, a mí me dan 1000 y a él le dan 10,000. Y desde ese momento en adelante empezó una masacre, una persecución en contra de David impresionante. Se le olvidó a Saúl que lo amaba. ¿Sabes cómo se le llama eso? Envidia. Porque él tiene lo que yo no tengo. Y hay gente que por la envidia te va a rechazar. Y David se sintió mal porque Saúl lo rechazó. David se sintió triste porque Saúl no lo abrazó y le decía, ay, te sigo amando, mi niño hermoso. ¿Verdad que no? David dijo, bueno, tú eres el rey, yo te respeto. Vamos a las Escrituras ahí en 1 Samuel capítulo 18, versículos del 6 al 8. Dice la palabra. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí los 1000. ¿No le falta esto ahora más que el reino? O sea, Saúl sintió que a David le estaba quitando algo. Esa es la envidia. La envidia nunca va a permitir que nadie te reconozca algo. Al contrario, todo lo que hagas te lo van a querer pisotear. Todo lo que hagas te lo van a querer reclamar. Todo lo que hagas no va a tener valor. ¿Por qué? Porque quisieran tener eso que tú estás ganando. Quisieran tener eso. Pero me lo dijo el rey. Me lo dijo mi suegro. Al hombre que yo honro. Pero David no se agarró. Ten cuidado. Porque en ocasiones, hermano, nosotros nos damos cuenta y estamos rodeados de personas que nos miran con celos, nos miran con envidia. Sienten que lo que tenemos, alguien se los arrancó a ellos. Cuando Dios a cada quien le da
lo que merece tener, lo que debe tener de acuerdo al proceso que cada quien tenga. Entonces ese tipo de personas, ¿sabes qué? Están ahí haciendo como que festejan contigo, pues nomás te están metiendo el pie. Ah, ¿no me crees? Mira lo que dice la escritura en 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 12 al 29. Unos versículos más adelante, mira. Está muy largo, vamos a leerlo. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. O sea, mira David, te voy a poner por jefe de 1000 soldados. Pero Saúl ya lo miraba con miedo, porque Dios estaba con él. Y lo alejó de él. Dijo, no, aquí no te quiero cerca de mí. El rechazo, el desprecio. Y lo puso por jefe de 1000. Y Saúl, dice la escritura, y salía y entraba de delante del pueblo. O sea, David iba y venía y la gente lo miraba bien. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Hermano, cuando alguien tú dale con guante blanco. Cuando alguien hable de ti, tú dale con guante blanco. Tú sé prudente en todos tus asuntos. Sé dueño de tu silencio y no esclavo de tus palabras. ¿Quieres realmente hacerle daño a una persona? Te doy un buen consejo, mal consejo. Guarda silencio. Siempre tu silencio tiene que ser tu mejor arma. David era prudente, David respetaba a Saúl, y Saúl seguía teniendo miedo. ¿Sabes por qué? Porque Saúl miraba que la seguridad de David no estaba en lo que él había puesto en sus manos, sino en lo que Dios había puesto por él. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y continúa diciendo la palabra. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo a Saúl a David: he aquí, yo le daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Mira, le dice: te voy a dar a mi hija la mayor por mujer, cásate con ella para que me sirvas, para que vayas a la batalla. Órale, para que los filisteos lo maten, porque todo el mundo lo quiere. Y si yo le hago algo, se me va a venir el pueblo encima. O sea, fíjate en la mente cómo le trabajaba este hombre. Y así hay gente que dice estar contigo, de frente te abrazan, te besan, te bendicen, pero por la espalda te están acabando y tú no te estás dando cuenta. Seguimos, hermano. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea rey, yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. La mayor no fue para David. Continuó diciendo la escritura, ahí, versículos más adelante, hasta el verso 29. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo. O sea, mira, David, te quiero bendecir con mi hija, porque de veras, cómo quisiera que fueras mi yerno. Eres mi gallo, David. Te voy a dar a mi hija, lo más valioso que tengo, la menor, la niña de mis ojos. Pero ¿cuáles eran las intenciones de Saúl? Para que le sea lazo, para que lo ate a mí, para que me sirva, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole, fíjate lo que dijo a sus servidores: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los hijos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino siempre prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer que era David hermano de los filisteos. O sea, David dijo: porque en aquellos tiempos era así, ahorita no. En aquel tiempo, si alguien se iba a casar con una muchacha, tenía que pagar para casarse con ella. Iba con los papás, hablaban con los papás, y pues mira, la muchacha vale tanto, tienes que dar tanto para que te la saquen de aquí de la casa. ¿Por qué? Porque las mujeres en el hogar cumplen ciertas funciones.
Entonces para el padre, perder a la hija era perder 2 manos que le generaban dinero. Entonces era como una especie de compra-venta, para que me entiendan. Y David decía, si cualquier muchacha de mi pueblo no podía pagar por ella, imagínate la hija del rey, esa diosa inalcanzable, ¿no? La cruz de muchos, decía. Y el rey dice, no, mira David, no me pagues la dote, no. ¿Cómo va a ser, David? Yo quiero que sea mi yerno. Mira David, más fácil, ve y córtale el prepucio a 100 filisteos. Se lo digo explícitamente, hermanos, a mi manera, ¿o me entendió? ¿Sí me entendió? Ok. Pues continuamos leyendo hasta el verso 29 y David llevó 200 prepucios. Dijo David, no tengo dinero, pero tengo 2 manos muy buenas para pelear. Pero lo que la escritura dice no es que Saúl quisiera que David se casara con su hija porque ahí era su yerno, era su gallo. Quería que fuera a pelear con los filisteos y todavía arráncales el prepucio. No, hermano, perdónenme, eso a mí no me lo hacen. O sea, siempre el pensamiento de Saúl era disfrazar buenas intenciones con una mala intención. Eso es la envidia. Siempre te va a decir, mira, te voy a decir algo por tu bien, en serio por tu bien. Y tras, te dan el cuchillazo. Y tú como confías en la persona porque es el pastor, porque es el hermano, porque es el de mi célula, me lo dice por bien. Pesa los espíritus. Pide discernimiento al Señor. Pide la sabiduría al Señor. David sabía perfectamente lo que había detrás de todo eso. Detrás de un consejo de sabiduría puede ir un consejo, puede ser una manzana envenenada, para que me entiendas, para que tú la muerdas, para que tú la comas. Te va a haber gente que te va a decir, sí, ándale, sí, yo ya lo vi, Dios ya me dijo que era para ti. Y no es así. Hágalo así como dijera el presidente, lo que diga mi dedito. Pero está claro entonces que Saúl siempre tuvo malas intenciones para con David. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces Saúl dice, caray, espérate, yo le pise, me trajo 200. Yo me imagino que se empezó a rascar el remolino y dijo, ¿cómo le voy a hacer para matar a este muchacho? Y ahora ya era su yerno. Siempre al que actúe mal en contra tuya, se le va a regresar el mal. Porque la escritura nos dice que Saúl, después de ahí, persiguió a David, a tal grado que un día su propia hija Mical le dijo a David, ¿sabes qué, David? Mi padre te quiere matar, huye. Y ella misma lo ayudó a huir. Y empezó la huida de David por ciudades. Llegó con los filisteos. Se arropó en muchos lugares. Porque la propia hija del rey lo ayudó a huir de sus manos. Y ahora David andaba con los filisteos. Y dice la escritura que huyendo de ahí, llegó con los filisteos, logró aliarse con ellos. La palabra nos dice que en una de esas ciudades David, para cuidar su vida, se hizo pasar por loquito. Hacía como que le salía baba y le corría por la barba y rayaban las paredes. Y el rey de la ciudad, creo que se llamaba Keila la ciudad. Sí, pues se llama Keila, no me acuerdo. Dice que dijo, está loco, ¿para qué lo traen para acá? Déjenlo. Y así David la sobrellevó. Se alía con los filisteos David, pelea batallas por ellos, les libera sus ciudades. Pero mira lo que dice la escritura en 1 Samuel, capítulo 29, versículos de 6 a 9. David daba su vida literalmente por los filisteos. ¿Para qué? Para mostrarles una lealtad. ¿Por qué? Porque David había matado a Goliat, que era un gatito, un filisteo palestino. Entonces David dijo, miren, eso yo lo hice por obediencia a mi rey, pero ahora por obediencia a ustedes lo hago también. Y David peleó batallas, daba su vida, tenía a su ejército, iba y peleaba por ellos, simplemente para que fueran sus amigos, simplemente para quedar bien con ellos. Pero miren lo que dice la escritura en 1 Samuel capítulo 29, versículos del 6 a 9. La palabra dice de la siguiente manera: y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes de los filisteos no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿pero qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo para hoy?
hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Y Aquis respondió David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no vengan con nosotros a la batalla. O sea, va a haber gente, hermanos, por las que tú vas a dar todo. Todo. Y es un error creer que lo que yo haga por la gente lo va a hacer por mí. Es un error creer que la gente va a ser agradecida por todo lo que tú haces por ellos. Y habemos personas que entregamos todo por los amigos, que con tal de pertenecer, de estar en un lugar, nos abrimos de capas. Y llega un momento en que el rey prefirió quedar bien con sus príncipes en lugar de ejercer su autoridad y decir: él va a pelear con nosotros. Él tenía toda la autoridad para hacerlo, pero le demostró a David que no era tan agradecido como David pensaba, que todos los sacrificios que David hizo por él no valieron la pena, porque cuando necesitó que David lo hiciera valer, no lo hizo valer. Y tristemente, hermanos, en ocasiones va a haber personas que nos van a tratar así, pero David se sintió mal. David dijo: nadie me quiere, todos me odian, me comen como un gusanito. No dijo eso David. No se encerró en su cuarto y se empezó a arreglar las manos. No pensó en colgarse el puente pando porque todos me dieron la espalda. David sabía que él era el rey de Israel. Su seguridad estaba puesta ahí, en que él un día iba a estar sentado en ese trono, y todo lo que estaba pasando era por algo. Todo lo que estaba sucediendo en su vida tenía un propósito y una razón de ser. Entonces David no se sintió mal. David simplemente dijo: sigo mi camino. Continuó David su camino. Continuaron muchas historias más. Pero ahora te voy a llevar al último rechazo que yo puse aquí. Hay más. Ahí en 2 de Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 6. Dice la palabra así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón les decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los días, todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Absalón era hijo de David, pero no viene el corazón de este muchacho. La escritura dice aquí, en esta porción que te leo y en capítulos más para adelante y algunos más atrás, que Absalón empezó a conspirar en contra de su propio padre. Su propia sangre atentó en contra de él. Su padre, sus hermanos, sus amigos, el rey, su mujer. Todo el mundo le dio la espalda a David. Todo el mundo dijo a David que él no era suficiente ni necesario. Todo el mundo lo dejó solo. Su propio hijo, dice la escritura, como usted lee toda esta historia, que en el balcón del palacio, en el terrado, puso una casita de campaña. El Señor hizo su tiendita del amor, ahí nomás. Y empezó a fornicar con las mujeres de su padre ahí, para que tú no se dieras cuenta de lo que estaba pasando. Y le logró volver el reino a David. Antes de esto, la escritura dice que cuando David, ya siendo rey, David lleva el arca a la ciudad, y David entró danzando, dice la palabra, con todas sus fuerzas delante de Dios. Y está Mical esperándolo, así como cuando se traen los tomates en la tienda, así. Mira qué bien se ve el rey de Israel,
bailando delante de las sirvientas, como lo hace un cualquiera. Y otra vez David le dice: mira, Mical, lo hice por Jehová mi Dios. Y le arrimó como que un soplamocos, que me escogió por encima de tu padre. Y aún así sea más vil delante de tus ojos, lo seguiré haciendo por Jehová mi Dios. Porque yo no soy rey por tu opinión, ni la de tu padre, ni la de mis hermanos, ni la de mis amigos. Yo soy rey porque Dios aquí me puso. Entonces, iglesia, ¿qué te quiero decir con todo esto? ¿Por qué David era el hombre conforme al corazón? ¿A dónde van? Ya, ahora pásenle porque ya acabé de todo modo. Que David tenía su seguridad puesta en algo. Adiós. Aleluya. Nosotros, ¿por qué sentimos ese espíritu de rechazo? Porque ponemos nuestra seguridad en las personas equivocadas. Ojo, venimos de una infancia. Y cuando somos niños necesitamos todos esos elementos que nos definan nuestra identidad, que definen nuestro carácter. Y si faltó una de esas partes, o ambas, o fueron deficientes, obviamente ya crecemos con un daño en nuestra imagen, en nuestra autopercepción. Porque si tuve un padre, pero fue un padre que todo el tiempo me maltrató, me humilló, nunca me validó, nunca dijo que estaba bien lo que yo hacía, yo crezco creyendo que no sirvo para nada, que nunca soy, que yo haga lo que haga, soy insuficiente, que no merezco nada de lo que tengo. Si me faltó mi mamá y me faltó esa figura materna, entonces yo no quiero ser la persona que merece cariño, amor, afecto, porque lo recibo. Porque por circunstancias mamá y papá no pudieron estar en la casa, o mamá tuvo que salir a trabajar y no tenía tiempo para darme ese cariño que yo necesito. Porque o me daba de comer o me alimentaba mis emociones. Pero mis emociones están expuestas y son maltratadas. Y buscamos esa validación, ese refugio, ese lugar seguro en los lugares equivocados, en las personas equivocadas, en las situaciones equivocadas. Entonces David sabía algo: yo soy quien soy por Dios. Y sí, para mis padres yo necesitaba, o yo merecía estar cuidando ovejas. Pero dice la escritura que David oraba a Dios. Y David no se miraba como un simple pastor de ovejas que daba todo el día que yo no miraba de ovejas. La hermana de la expresión, dice una vez. Todo hediondo, popó de oveja, lleno de pulgas. David, cuando se presenta ante Saúl, le dice: mira, yo soy pastor de ovejas, y cuando un lobo, un león viene y quiere acechar a mi rebaño, yo me levanto y le rompo el hocico mismo. Así dice. David decía: si puedo contra lobos y leones, que no pueda contra ese gigante. Su hermano le decía soberbio, lo menospreciaban, lo hacían a un lado. Pero David, ¿qué sabía? Yo soy un hombre con el corazón de Dios. Pero Dios sabía que David se iba a equivocar. Mas sin embargo el Señor dijo: Él es conforme en mi corazón. No porque sea perfecto, porque Saúl nunca pudo corregirse, porque el problema estaba en su corazón, no en sus acciones. Cuando el Señor quiere tratar con el corazón de Saúl, Saúl lastimaba a todos. Cuando el Señor quiere tratar con Saúl, no podía tratar con Saúl. Hay ocasiones en que así nos volvemos nosotros también. No pueden tratar con nosotros. ¿Por qué? Porque quieren ayudarme a sanar y yo termino lastimando a las personas que me rodean. Quieren ayudarme a componer el problema que tengo en el corazón, pero salen espinas de ese corazón. Por eso Saúl nunca pudo corregirse. Esa era la pequeña gran diferencia entre uno y el otro, porque los dos eran faltos. Hermanos, no hay cristianos más santos y menos santos. Solamente hay quien sí deja que Dios trabaje en su corazón. Y tal vez el rechazo a ti te haya hecho sentir que Dios no puede o no debe trabajar contigo. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a equivocar? Porque si yo me equivoco me voy a ganar críticas, me voy a ganar señalamientos, me voy a ganar situaciones que no quiero, entonces mejor que nadie sepa. O me defiendo como gato panza para arriba. Pero sabemos que eso viene de un rechazo, a decir: sí, me equivoqué, ayúdame, necesito ayuda, corríjame, por favor. Todo viene de ahí. Quieres abrazar a una persona, darle el cariño que necesite, no se lo puede dar. ¿Por qué? Porque no sabe cómo recibir ese afecto, porque nadie se lo dio. Les ha tocado gente que te dice: ay, no me abraces. Pero ¿por qué? No me gusta que me hagan. No quiero que me vean llorar. 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 No
sale como trompo en la iglesia. Sí, porque tengo una parte de iglesia. Llega un momento que hay gente que se ahoga en sus problemas. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron esa confianza de decir, oye, fíjate que quiero compartirte esto, papá. Fíjate, mamá, que quiero compartirte esto. Y todo lo interiorizan. Y uno de volada se da cuenta que no, ¿por qué? Porque le hablas y no te responde, no te contesta, está callado. Con sus acciones te dice todo. Aleluya, gloria a Dios. Por lo regular lo que hacemos es, me siento mal, no me quieren, quiero comer. Pero no me creen. Pero no tienen su corazón. Tú no eres el problema. Es que está herido, está dañado, trae rechazo. Y piensa que por sacar lo que hay dentro lo van a rechazar más. Por eso tiene que hacerse fuerte, tiene que hacerse que todas las puede, aunque se esté muriendo. Dios. Aleluya. Prefiere ahogarse en el problema. Porque el hambre lo tumba, pero el orgullo lo levanta. En lugar de dejar que el Señor sane ese corazón. Está lleno de ansiedad, de dolor, de desprecio, de tristeza. Es que no sé cómo hacerlo. No, sí sabes, pero no quieres. David nunca sintió rechazo, ¿sabes por qué? Porque nunca hizo caso a sus pensamientos. Porque aun cuando se equivocó, David dijo, ok, Señor, está bien, fallé. David no fue como Saúl, que buscaba la manera de, voy a matar a David, y voy a cultivar la roja, y voy a hacer un sacrificio yo, y yo voy a hacer esto. Porque Saúl todo el tiempo estuvo lleno de intenciones buenas, pero disfrazadas de maldad. Todo el tiempo fue así Saúl. Mas sin embargo, David, está bien, Señor, me equivoqué. Me vas a quitar el trono, quítamelo. Me vas a quitar mi familia, quítamela. Me vas a quitar las riquezas, quítamelas, quítame todo. Pero nada más te pido una cosa, Señor. No quites de mí tu santo espíritu. Que me falte todo, pero tú no me hagas falta. Tú no me dejes. Tú no me sueltes porque si es mejor. Muchos de nosotros pensamos al revés. Es que cómo yo voy a decir eso si me van a quitar eso, aquello, me van a ver. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Deja que el Señor tome esa carga y te haga libre. Te haga libre en el nombre de Jesús. Y tú puedas caminar y decir, gracias, Señor. Y el resultado al final fue el mismo. Sí, David tuvo que ser removido. David tuvo que ser avergonzado. A David se le mataron 4 hijos, le violaron una hija, le voltearon el reino. Y cuando iban esos hombres, que dice la escritura que eran de los sirvientes de Saúl, de las casas de Saúl, y iban diciendo, hombre sanguinario, perverso, burlándose de él porque su hijo le había volteado el trono. David dijo, no le hagan nada, déjenlos. Pero rey, mira ahorita, no. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, dice la escritura que llegó a ser una cueva. Y David dijo, esta es mi oportunidad, no de matarlo. Cortó un extremo de la capa de Saúl. Y cuando Saúl se levantó, David lo corrigió y dijo, aquí estoy, Saúl. Y Saúl volvió y dice, ¿qué haces aquí? Pues Dios lo puso en mi mano, dijo Saúl. Y David dijo, no, mira, yo no tengo nada en contra tuya, Saúl. Aunque tú me persigues, me atacas, me criticas, me quieres matar, me quieres correr, mira lo que tengo en mis manos. Un pedazo de tu capa, mira la fresquita de tu capa. Y Saúl le dijo, ¿qué? Toda la noche estuvo dormido Saúl y David no lo mató. En cambio Saúl, cada oportunidad que tenía decía, Dios lo puso en mi mano. No todo lo que Dios permita quiere decir que Dios lo permite. ¿Qué le parece decimos al Señor que trabaje? Y si en algún momento tú te has sentido rechazado, pon ese sentimiento en manos del Señor, porque la que la palabra dice es que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La palabra dice que tú eres más que vencedor. La palabra dice que tú eres cada gota de la sangre que se derramó en la cruz. Y aquel que te rechazó, ¿sabes por qué lo hizo? Por Él, por lo que hay en Él. No permitas que esas heridas, no permitas que ese dolor